23 minutos para llegar a las 8 de la mañana, sección dedicada al medio ambiente como todos los jueves, gracias a la colaboración, a la guía que nos ofrece Miguel Ángel Sánchez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, ahora hablamos de lo que teníamos preparado para hoy, aunque antes, claro, la actualidad manda y hemos conocido en las últimas horas la aparición de un buitre leonado en una guardería de Chinchilla de Monte Aragón y te queríamos preguntar cómo pueden pasar estas cosas. Bueno, la verdad es que ha tenido mucha suerte, ¿no? El buitre, porque normalmente los jóvenes, los que salen del nido hace pues un par de meses, porque los buitres, grandes buitres, están muchos meses en los nidos, pues bueno, pues tienen problemas para encontrar alimentación, ¿no? Porque estos grandes buitres se alimentan fundamentalmente de grandes herbívoros, de ovejas, de vacas, que cada vez están menos en régimen extensivo en el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues al ser jóvenes no controlan mucho todavía la alimentación, divagan mucho, vuelan bastante y, bueno, pues suelen caer en sitios donde, bueno, pues cerca a lo mejor de personas o sitios donde antiguamente había muladares o zonas donde pues, comían cerca de los pueblos de las localidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ha tenido bastante suerte porque bueno, ha caído en un sitio donde se ha podido recuperar y probablemente dentro de unos meses o unas semanas ya bien alimentado volverá otra vez a volar. Ujú. ¿Es algo que tiene que ver de alguna manera con el calor, con las altas temperaturas o estos episodios ocurren de vez en cuando? No, es algo frecuente, ¿no? Y además, como tenemos en España y en Castilla-La Mancha la enorme suerte de tener algunas de las mejores poblaciones de todo el mundo de buitres, ¿no? De las 4 especies que tenemos en España, tenemos 3, pues como hay bastantes, crían bastantes, tenemos muchas parejas, fundamentalmente en la zona de Cuenca, o en Guadalajara, en las serranías, también en Albacete, menos en la zona, evidentemente, menos en la zona de llanura, en Toledo, en La Mancha. Pues como hay más, le están criando más, hay más parejas, hay más pollos, pues bueno, pues suele ocurrir, ¿no? Es simplemente, bueno, pues como digo, ¿no? Salen del nido, encuentran problemas de alimentación y bueno, pues divagan. Estos animales los buitres suelen moverse cientos, decenas de kilómetros, ¿no? Incluso algunos atraviesan el estrecho, incluso algunos, en este caso, por ejemplo, no esta especie, el buitre leonado, sino el buitre negro, por ejemplo, incluso puede ir también hacia África, incluso algunos ejemplares radiomarcados se han ido hacia el norte de Europa, ¿no? Entonces, esto simplemente es algo natural y que no hay que preocuparse porque es un animal totalmente inofensivo para las personas y que, bueno, cuando alguien vea un ejemplar en esta situación, que está en el suelo, que no se levanta, que tiene problemas, pues evidentemente llamar al Seprona, a la guardería de la Junta y que se hagan cargo de él y que lo lleven a un centro de recuperación. Ujú. Bueno, vamos a hablar de otras aves. Estamos en otoño, los días son más cortos, las noches ya más largas y frías y llegan algunas aves del norte, pequeñas, discretas. Por ejemplo, ya se empieza a escuchar el reclamo de las rapaces nocturnas. Y vamos a hablar de un pequeño pájaro que es el petirrojo y de una rapaz nocturna que es el cárabo. Exactamente. Tenemos ahora mismo, yo el otro día lo veía, ¿no? Cuando llega, para mí una de las señales del otoño es escuchar cuando estoy paseando en algún parque o por la orilla de algún río, escuchar al petirrojo, ¿no? El petirrojo es un pequeño pajarito que tiene ese nombre porque tiene de peto, de armadura, tiene el pecho de color rojo, rojizo, anaranjado y es pequeñito, ¿no? Y es un pájaro que aunque cría aquí en Castilla-La Mancha, en España, pero viene mucho, un contingente muy importante, viene un gran número del norte de Europa, ¿no? Es un pequeño pajarito que hace un sonido muy curioso, Sí. un canto bueno, pues muy llamativo, y cuando vas paseando no le ves, pero ya le escuchas. Entonces cuando le escuchas, dices, yo digo siempre, ya está aquí el otoño, porque ya están aquí los petirrojos y ya está. Sí, ahí se puede escuchar de fondo, sí. Ahí lo tenemos, sí, exactamente. ¿Cuál es su Entonces es muy hábitat? llamativo, ¿no? Sí, ¿cuál es su hábitat natural en invierno en nuestro país y en Castilla-La Mancha? Bueno, fundamentalmente en invierno está en los parques, en los pequeños sotos, al lado de los ríos, de los arroyos, siempre emboscado entre la vegetación, ¿no? Pero es curioso porque como en otras especies, las parejas se rompen en los meses de invierno y cada una va por libre y busca su territorio, ¿no? Son bastante territoriales y bueno, suelen ser bastante, se suelen acercar bastante a las personas. Si ponemos un pequeño comedero con algo de alimentación en nuestras casas, en nuestros jardines o en los parques, van a acudir enseguida, ¿no? Porque en el norte de Europa son muy confiados y están muy
están muy, pues eso, se acercan mucho a las personas, ¿no? Ujú. En verano, cuando están criando en primavera, son más escondedizos y suelen, como digo, están más escondidos en las zonas de vegetación más espesas, ¿no? Pero ahora en invierno lo vamos a ver prácticamente en cualquier jardín, en cualquier parque y en cualquier salida que hagamos al campo. Ujú. Y luego el cárabo, ¿cómo podemos ver un cárabo? Ver un carabo es complicado, Ujú. es mejor casi escucharlo, ¿no? Porque ahora mismo, estas noches también, hace unos días lo escuchaba ya en la Sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo, y también empieza, durante los meses de verano, el cárabo reclama menos, tiene su lular tan característico, ahí lo tenemos de fondo, Ahí se oye, pero ya sí. cuando empieza también estas noches ya más frías de septiembre, cuando las noches son más largas, como decías, como ya cuando empieza a hacer más frío, pues tenemos el cárabo que ya le podemos escuchar. Y además es curioso porque es una rapaz todavía relativamente abundante, tiene un sonido muy llamativo que prácticamente todas las personas que viven en el mundo rural lo reconocerán y montan como una especie de orquesta, ¿no? Empiezan a reclamar y vamos viendo los territorios de cada uno y si te sientas en un punto determinado puedes escuchar a 4, 5, 6 en la distancia, ¿no? Y vas viendo más o menos por dónde tiene que tener cada uno su territorio. Es una pequeña rapaz nocturna de las muchas que tenemos en Castilla-La Mancha, muy beneficiosa, pues alimenta de insectos, topos, ratoncillos Ujú. y además es una auténtica maravilla. Y yo te digo, verla es complicado, pero escucharla ahora en estos meses, a partir de septiembre, octubre, hasta que entre en celo en febrero o marzo, es bastante sencilla de escuchar. Vamos a escucharlo con detenimiento. Miguel Ángel, ¿qué otros búhos podemos Sí. ver en Castilla-La Mancha? Bueno, tenemos prácticamente todo, ¿no? Castilla-La Mancha tenemos un enorme privilegio de tener una de las mayores reservas naturales, no solamente de España, sino de toda Europa, ¿no? Entonces tenemos, bueno, por ejemplo, de la lechuza, aunque no es un búho, la lechuza que todo el mundo conocida en las zonas más urbanas, el búho chico, que es un pequeño búho también pequeñito, el mochuelo, que vemos al Ujú. atardecer, posado en los postes de la luz, cerca de las carreteras o en los caseríos. O, por ejemplo, tenemos también el gran búho real, ¿no? El búho real es quizá el mayor búho de la fauna prácticamente mundial, junto con los grandes búhos nórdicos. Y también tenemos la suerte en Castilla-La Mancha de que sea una especie bastante frecuente, ¿no? Ujú. Tenemos mucha suerte en Castilla-La Mancha porque tenemos prácticamente de todos. Como digo, máximo representante de los ecosistemas, superpredadores, en este caso el búho real, pero también muy beneficiosos la mayoría para el agricultor y para defenderle de las plagas en el campo. Oye, ¿cuáles son sus mayores amenazas para los búhos? Bueno, las mayores amenazas fundamentalmente son alguna vez la destrucción de su hábitat, cosa que en el cárabo no ocurre porque bueno, suele ser bastante adaptativo, pero también bueno, antiguamente era la caza furtiva, pero ahora fundamentalmente es la destrucción, como digo, de su hábitat, la utilización a lo mejor en el campo de productos fitosanitarios muy potentes que acaban con gran parte de sus presas, tanto insectos como también pueden ser pequeños roedores o también muchos de ellos, y por desgracia he tenido que recoger muchos en la carretera, el atropello, ¿no? Qué pena. Las noches tenemos que tener mucho cuidado porque normalmente un cárabo, un burreal, un mochuelo lo tenemos en la carretera, ellos no son conscientes, ellos ven un faro, no ven la velocidad y tenemos que ser muy prudentes porque mueren muchísimos al año, sobre todo los jóvenes volantones en finales de la primavera, principios del verano, y es una auténtica pena Claro. Ujú. recogerlos y tener que verlos. Entonces, esa es la gran amenaza fundamentalmente. ¿Cuál es finalmente tu búho preferido, Miguel Ángel? Bueno, porque lo he buscado muchas veces y he estado detrás de él, así es el búho real, ¿no? El búho real Claro. le he seguido mucho fundamentalmente por las barrancas del Tajo, tanto en la zona de Castrejón, Talavera y demás. Y es un animal imponente, es enorme, por ejemplo, pongo un ejemplo, un búho real, por ejemplo, puede cazar incluso a un águila real, ¿no? Es el Joder. gran superpredador nocturno y es una auténtica maravilla verlo volar, pero sobre todo cuando estás paseando a mediodía, por ejemplo, en un soto, en un río, y miras hacia arriba y ves que está durmiendo, te está observando, está tranquilo y Ujú. ves un pedazo búho enorme Ujú. y para mí quizás sea una cabeza ahí, enorme, quizás sea el búho para mí más potente, más llamativo y uno de las joyas de la naturaleza de Castilla-La Mancha y de nuestro país. Pues gracias, como siempre, por descubrirnos nuestras aves y por enseñarnos un poquito más sobre ellas y por explicarnos ese incidente del buitre en la guardería de Chinchilla de Monteragón. Miguel Ángel Sánchez, como siempre, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, buenos días, adiós.